como humanidad y que estamos compartiendo experiencias que son accesibles a toda esa inteligencia infinita de luz, amor y de amor, luz. Cuando nosotros estamos hablando de que nosotros lograríamos em, llevar las experiencias hacia Dios, ¿sí? Nosotros podríamos también utilizar la frase que dice que nosotros somos la experiencia de Dios, ¿sí? Y cuando nosotros investigamos sobre lo que es Dios, Dios siempre o sea, cuando nosotros investigamos lo que es Dios, Dios nos cuenta, ¿sí? En todos aquellos escritos en donde se habla de la comunión con Dios, Dios nos cuenta que nosotros estamos experimentándonos a nosotros mismos y que en experiencia nosotros estamos construyendo la experiencia de Dios. Y cuando nosotros hablamos de la experiencia de Dios y los registros akáshicos y todo aquello, me gustaría que nosotros hablemos de uno de los movimientos de energía de los cuales todavía no hemos indagado, ¿sí? Pero me gustaría plantearlo en este episodio porque me parece importante explicar, ¿sí? El hecho de que si nosotros estamos compartiendo la experiencia de Dios con la humanidad, si estamos em, tejiendo los registros akáshicos, de la misma manera, ¿qué sucedería cuando Dios nos da un propósito? ¿Sí? ¿Qué estaría sucediendo cuando Dios nos pide que realicemos un cierto propósito en la vida? ¿Cómo sería el movimiento de nuestra energía? ¿Sí? Y para explicar este movimiento de la energía, me gustaría que podamos hacer atención a la naturaleza, que es donde más encontramos el movimiento de la espiral. Y es el movimiento por el cual nosotros podemos identificar el gran magnetismo que como seres humanos nosotros emitimos, ¿sí? Iniciemos explicando el movimiento de la espiral en el ser humano. Este movimiento se podría dar, ¿sí? Bajo el ejemplo de que recibimos un propósito divino, ¿sí? Ese propósito divino llegaría a Sahasrara, el séptimo chakra, como un propósito adquirido desde la divinidad, ¿sí? En ese momento, cuando ese propósito se va a manifestar en nuestras vidas, el movimiento va por nuestro lado derecho de la energía y llega a nuestro primer centro energético, Muladhara, que decíamos que es por el cual las experiencias van llegando a nuestra vida, ¿sí? Y decíamos que es nuestro gran almacén. Entonces llegaría esa sensación de yo soy, ¿sí? Y sería como sentirnos, oh, yo soy esto, yo puedo ser esto, ¿sí? Porque estaríamos recibiendo ese propósito divino. Lo que sucedería después en el movimiento por la derecha es que la energía llegaría a nuestro tercer ojo, Agna, bajo el cual nosotros seríamos capaces de ver la visión de Dios. ¿Qué es lo que nosotros lograríamos con este propósito? ¿Sí? Como si estuviésemos haciendo uso de nuestro sentido de profecía, o si es un propósito quizás que sea interno a nosotros, crear la luz interna, ¿sí? Abrir nuestros ojos a ver aquello que Dios nos quiere comunicar. La energía se movería entonces hacia nuestro segundo centro energético, Svadhisthana,
que sería el lugar en donde nosotros comenzamos a crear y sería el lugar en el que nosotros comenzamos a crear aquello que Dios nos ha solicitado crear y que estaríamos logrando poner esa gran visión que nosotros hemos adquirido en una creación que comenzaría como algo pequeño y nosotros ahí lo comenzaríamos a sentir y a crear y a darle amor y cómo sería si yo hago esto, cómo lo podría plasmar en mi vida, etcétera, ¿sí? Y una vez que nosotros lo hayamos creado y nos hayamos inspirado y hayamos sentido todo esto que Dios nos ha pedido, ¿sí? Entonces la energía se movería hacia lo que sería nuestro centro de la garganta, Vishuddha, que es el lugar donde nosotros expresamos, ¿sí? Entonces tal vez en ese momento comenzamos a hablarlo o contarlo a las personas y decir, ay, es que quiero hacer esto, esta idea me llegó y estoy pensando y planificando cómo hacerla. Y también recordemos que acá nosotros nos volvemos maestros del tiempo, entonces estaríamos como que planificando esa creación, cómo lo voy a hacer, cómo quiero que sea el desarrollo de esta gran idea que me ha llegado, ¿sí? Y después de que hemos hecho toda esa planificación más tangible y lo hemos compartido con el mundo, qué es lo que queremos hacer, entonces nuestra energía se movería a nuestro tercer centro energético, Manipura, el centro de la acción. Entonces sería el momento en el cual nosotros nos ponemos manos a la obra, a realizar aquello que Dios nos ha pedido que hagamos, o sea, a desarrollar ese propósito de vida, ¿sí? En todos sus detalles, cómo quiero que sea, necesito esto, voy a buscar aquello, me contactaré con esta persona, he planificado esto y esto, ¿sí? Entonces todo eso cobraría vida en el mundo material porque nosotros estamos actuando para que ese propósito se vaya realizando, ¿sí? Y cuando nosotros hayamos hecho todas esas acciones, la energía se movería a nuestro cuarto centro energético, el corazón, Anahata, desde el cual nosotros podríamos decir que como nuestro propósito se habría completado, es el momento de ofrecerlo al mundo, ¿sí? Y podríamos nosotros aquí explicar que son aquellos propósitos que nosotros compartimos desde el amor, ¿sí? Estaríamos compartiendo toda esa luz y ese amor que hemos creado. Y podríamos aquí también explicar con este movimiento de la energía ese magnetismo que nosotros creamos, esa vibración que nosotros estamos compartiendo con el mundo. Y podríamos nosotros también estar certeros y estar seguros de que lo que estamos compartiendo con el mundo es el propósito divino, ¿sí? Que habíamos percibido en un inicio, que sería una de las maneras de percibir la energía que fluye en nosotros a través del movimiento en espiral. Y podríamos nosotros decir que cuando nuestra energía se está moviendo en espiral, sería un momento en el cual nosotros estaríamos desarrollándonos en todas nuestras capacidades, porque si se dan cuenta es la interacción de todos nuestros centros energéticos, ¿sí? Y aquí ustedes pueden preguntarme, ¿y qué sucede, Daniela, cuando nosotros estamos desarrollando este movimiento en espiral de la energía? El flujo natural de nuestra energía que va desde abajo hacia arriba. ¿Qué sucede con eso? Pues ese flujo natural sigue su curso, ¿sí? Sería como el flujo natural que está ocurriendo,
¿sí? Mientras que cuando nosotros estamos desarrollando nuestra existencia, o sea, estamos desarrollándonos en la existencia, o sea, estamos existiendo como seres humanos, el activar nuestros centros energéticos se va desarrollando en esta forma de espiral, ¿sí? Y sería como si nosotros pudiésemos acceder a nuestros centros energéticos y podríamos acceder al desarrollo de nuestras propias vibraciones. ¿Se acuerdan cuando yo mencionaba las frases y decía frases como nosotros comenzamos a emitir nuestra propia melodía en el cosmos, comenzamos a emitir nuestra propia vibración en relación con la humanidad, ¿sí? Y una de las formas en las cuales nosotros comenzamos a emitir nuestra propia vibración es cuando nosotros comenzamos a vibrar, ¿sí? De esta forma y comenzamos a acceder a nuestros centros energéticos en relación a este movimiento de la energía, ¿sí? De la espiral. Y nosotros podemos encontrar ese mismo movimiento de la energía, sobre todo en la naturaleza, cuando las hojas están naciendo, comienzan a desarrollarse en forma de espiral. Cuando las hojas están siguiendo el ciclo del sol, comienzan a desarrollarse en forma de espiral. Los troncos de los árboles están desarrollados en forma de espiral. ¿Sí? El vuelo de las aves, algunas se desarrollan en forma de espiral. El movimiento del cosmos es en forma de espiral. ¿Sí? Entonces, la forma de la espiral, el movimiento de la energía en espiral es algo intrínseco a nosotros y esta es una de las maneras en las cuales nosotros adquirimos ese movimiento y nosotros podemos estar relacionados con ese movimiento, ¿sí? El de la espiral. Y si nosotros hilamos un poco ese movimiento de la espiral, nos vamos a dar cuenta que normalmente los movimientos en espirales son ascendentes hacia arriba, ¿sí? Ascendentes hacia arriba, que es la tendencia natural de nuestro crecimiento. De esta manera hemos complementado lo que sería la información para el séptimo centro energético Sahasrara. Me ha gustado compartir con ustedes el día de hoy. Que estén muy bien y nos encontramos la siguiente.